Y o sea, vos tenías que hacer la pista para conectar un componente físico a mano. Era un dolor de verga, realmente era un trabajo de esclavo. Y Después de aprenderlo, lo más triste era agujerearla con la mecha de 1 milímetro, con el sí. barbecue manual. No existían las agujereadoras Claro, ustedes antiguas usaban como Dremel ahora. manual. Entonces tenías que comprarte 10 mechas porque para hacer 20 agujeros rompías 8. Sí, porque la mecha era fina, cuando no te mandabas una cagada y arrancabas la pista de abajo. Sí, O eso también era. Por ahí tenías toda la placa lista y decía, la agujereo y le pongo los componentes y la sueldo. Y en el agujereo te arrancaba una pista, en el y le soldado te hiciste levantaba pedazos. la pista. Y le hiciste pedazos, sí. Sí, ya está, chau. Fue, de ahí en adelante es una reparación. Eh, Era jugado, entonces nosotros las marcábamos con indeleble y después de ahí iba el cloruro férrico. Entonces vos la tenías que mirar, porque para los que han pintado con indeleble sobre alguna superficie, ustedes marcan, quedó negro, quedó divino, precioso, es una hermosura. Querés volver a retocar y pasaste en sentido contrario y ya te marcó una raya. Y se levantó. Chau, perdiste Y la te pista. marcó una raya y vos querés volver a marcar para el otro lado y te va a quedar otra raya. En otro lado te queda otra raya. Y esa mierda que no te dabas cuenta, después con el cloruro férrico te comías una verga horrible porque se te empezaba a achicar, a afinar la parte de la pista. O sea, teníamos todos esos quilombos que teníamos que prever. O sea, La alternativa al indeleble era el esmalte de uñas. y que era un poco más pesado, ¿sí? Y también lo que era un poco menos prolijo. Menos prolijo y no podías hacer pistas finas porque no te daba el pincelito. No te da el pincel, no te da el pincel, olvídate. No podía Y hacer si una le pista fina cortabas ni el pedo. pincel a tu vieja para pintar las placas, después te venía una paliza de hostia. Nada, te cagaba trompada. Yo por suerte esmalte de uña no usé indeleble, sí. Indeleble es un montón. Y, por ejemplo, nuestra modernización, nosotros pasamos de la placa de Pertinac a esta placa. ¿Ven que dice FR4 fibra de vidrio? Esta que está acá. ¿Ven ese color? ¿Ese color verde? Esas plaquetas verdes son esas de fibra de vidrio. Sí, de fibra. Hay otras que después vinieron como de epoxi, que eran un poquito mejores. A ver si están adelante. Después si no le busco info para la clase que viene. Em, y para lo que vino para el reemplazo de la pista a mano, existían programas en la computadora que tenían por detalle y por orden todos los componentes existentes. Entonces, vos querías una fuente, tenía 20 componentes, bornera de entrada, bornera de salida, puente de diodo, que de puente de diodo tenía más de 60 tipos diferentes de puente de diodo. O sea, de cada componente abrías un componente y ibas a R, resistor. De resistor tenías diferentes formas, el símbolo, porque tenías normativa europea y normativa americana, porque cada uno tiene su diámetro, su particularidad, su longitud de pata, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces vos tenías que ir al componente que era, ponerlo todo en un programita, conectarlo todo. Eso después, con el encapsulado que vos elegías, porque tenés que elegir el encapsulado que iba, ¿sí? Entonces elegías todo, conectabas el circuitito, le dabas OK, eso te lo pasaba a los componentes en forma real, ¿sí? A tamaño real en la pantalla de la compu, y te los ponía todos adentro de una placa. Como al tipo se le cantaba el orto. Y vos después lo empezabas a acomodar. La bornera, el puente de diodo, acomodaba los componentes de acuerdo a la placa que tenías. Y una vez que tenías recién hecho eso, podías configurar cómo construir las pistas de la placa. Vos elegías si las pistas iban a ser a 90 grados, a 45, el tipo de ojal que ibas a tener.
ven esas rayitas que están ahí más claritas? Sí. Acá hay un montón chiquititas. Bueno, estos son todas pistas y están a 45 grados. O son horizontal o vertical o van a 45 grados. Esto en realidad al principio es una placa así, placa hasta acá. O a 90 grados. Va hasta acá, viene, va, baja ahí y vuelve acá. A 90 grados queda feo. O sea, realmente queda feo. A 45 grados la placa es preciosa. ¿Sí? Quedan todas las pistas 45 parejitas que adivina. El que lo pueda ver acá también va a ver las placas, las pistas de 45. Ahí hay una, por ejemplo, te estoy marcando, acá hay otra. Ven que tienen, no son horizontales o verticales, la inclinación es siempre a 45 grados. Y una vez que elegían eso y diagramaban las pistas como la querían hacer, etcétera, 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 cerraban ahí, recién ahí generaban un archivo. Ese archivo iba a la impresora, se imprimía sobre un papel satinado, no te lo hacía cualquier impresora y no era cualquier papel, y del satinado se planchaba arriba de la plaqueta. Se planchaba a plancha, a plancha de hogar, o planchar la ropa. De la misma manera planchaban el papel satín con las pistas de la plaqueta sobre la cara de cobre. Lo dejabas orear un poquito, abajo del agua tibia, sacabas todo el papel satinado que te quedara y te quedaban las pistas hechas una delicia, una delicia. Si no tenías ningún inconveniente en ese proceso, la placa era un 10. La placa era un 10. Porque también podía pasar que tengas inconvenientes, que no te pegue bien la pista, que la plancha sea una verga y no caliente bien. O sea, tenías esos imprevistos, pero generalmente hasta ahí ibas bien. Y ahí sí ibas a la bateada de cloruro férrico. También, siempre igual con el mismo cuidado, porque te descuidas con el cloruro y te come una pista. Y cuando ya empezás a usar el programa y soldás el papel, tenés una desventaja y una ventaja al mismo tiempo, que es que las pistas empiezan a ser más finas y más delicadas. Ustedes piensen que si dibujan una pista con un indeleble, tiene un cierto grosor. Es raro que te olvides tanto la placa dentro del cloruro para que se coma toda la pista esa. Pero cuando vos planchaste, algo que hiciste en un programa que tiene una medida estipulada, vos por ahí tenés un ancho de pista de menos de 1 milímetro, con suerte. ¿Entendés? Entonces te dormiste ahí y ahí sí que la cagaste. Era mucho mejor el papel planchado arriba de la plaqueta para prevenir imprevistos de pistas cortadas, etcétera. Pero también te pasaba. Así que sí, pegaban una buena chupada de mandarina para hacer una plaqueta nosotros. El material base, donde se depositan todos los componentes de la PCB, es comúnmente fibra de vidrio, también llamado FR4. Este material le da al circuito impreso su rigidez y grosor, aunque también hay PCB flexibles. La imagen siguiente muestra el FR4 de una PCB. Acá se lo muestran como la de Pertinac, ¿ven? En este caso la placa es de 1,6 milímetros. El grosor común de los circuitos impresos es de 1,6 milímetros, también se fabrican de diferentes grosores de acuerdo con la necesidad del usuario, con grosores que van desde 0,4 hasta 2 milímetros. Hacemos un break.